Muy buenas noches, bienvenidos, soy Eric Eklin y esto es Factor 11. Hoy día contamos con 4 grandes invitados, vamos a estar con Evelyn Coloma, con Natalie Vega, luego vamos a conversar con Lorena Lavier, que es una supermodelo peruana muy conocida, y en estos momentos estamos en vivo y en directo con quien ha sido magistrado para el Tribunal Constitucional, Fernando Calle. Bienvenido, Fernando. No, buenas noches, Eric. Es un placer saludarte y estar en un programa juvenil y saludar a todos los televidentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y que me pongas con tantas personalidades es más que honor. Yo creo que a ti sobre todo te han gustado las chicas que has visto. Oye, que van a venir en un ratito. Además. He pasado nomás, por Dios. Además no van a negar cómo no van a gustarme. Les dice varios piropos. No, he saludado, creo que es una obligación, ¿no? Una cortesía. No, si me decías que envidia, ¿cómo no vas a estar feliz acá? Jamás envidio a nada. Lo peor que puede haber es la envidia. Eso deben grabárselo todos. Hay que aspirar, pero no envidiar. Querer. Excelente. Excelente, cuéntame. Estábamos hablando un poco sobre qué íbamos a hablar esta noche mientras nos maquillaban. Y tú me dijiste, bueno, yo te dije, aquí estás en tu casa, puedes hablar de lo que tú quieras. Gracias. Y uno de los temas que estábamos discutiendo era el actual gobierno, que es algo que a través de la coyuntura política de la primera y la segunda vuelta, digamos, ha servido como cortina de humo para distraer un poco a los peruanos de realmente qué está pasando dentro del gobierno. ¿Tú cómo ves todo esto? Bueno, que dijo que no y que sí, pero ha participado en parte algunas autoridades y dignidades del gobierno en el proceso electoral, ¿no? Siguen algunos opinando. Y yo creo que el déficit ya de representatividad o legitimidad, que es la expresión que da un pueblo, hace que quizás ya en el camino a la segunda vuelta no se le dé mucha importancia, ¿no? Porque uno si escucha y rescata, y yo creo que los políticos en actividad y quienes representan a los partidos políticos deberían un poco aclarar las cosas, ¿no? Porque diera la impresión, yo escucho al señor presidente y pareciera que nunca nadie ha hecho nada, ¿no? Y que nos está dejando el mejor gobierno del mundo, sin pobres, con grandes obras de estructura, sin corrupción, en fin. Tienen una desaprobación tremenda. Sí, pues, pero indudablemente los periodistas están en la obligación de aclararle al pueblo que no es tan como se dice, ¿no? Y que naturalmente es más, yo creo que hay cosas que sí recordamos de este gobierno. Honestidad es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Que es aquello que dio una enorme votación. Yo recuerdo cómo el pueblo, sectores del nacionalismo, supongo, o amistades, o que votaron por ellos, festejaban el día de las elecciones y bailaban en rondas cuando pasaban los canales, cómo se estaba festejando, y natural, y tú le decías, ¿y por qué han votado por el comandante Humala? ¿No? Bueno, decían, porque va a acabar con la corrupción, va a meter preso a todos los corruptos. Este gobierno es quizás el más corrupto de los últimos 3 quinquenios. Claro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Que se vayan todos los corruptos? No hablo de los puestos, sino que yo escucho con atención a muchas principales figuras políticas e inclusive quienes han sido gobierno en el Parlamento, decir que probablemente muchos de los personajes, y algunos señalan directamente a la pareja presidencial, se vayan a ir del país, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, por Dios, es la representación parlamentaria, tenemos los antecedentes de la era virreinal, ¿por qué no aprobar hoy día el juicio de residencia? Y no hablo del juicio de residencia, que significa, que lo sepan los televidentes, que el juicio de residencia significa una norma legal que sostiene que quien ha sido presidente no puede irse del país, ya pondrá el Parlamento 6 meses, 1 año, para que de alguna forma pueda tener una garantía, un certificado de una labor honesta, que es lo que aspira el presidente. Sé que hay un proyecto y me alegra que se haya presentado, pero yo tengo una diferencia con ese proyecto. Yo creo, mira, Eric, que en realidad el juicio de residencia no debe personalizarse solo con el señor presidente y con su esposa. Yo creo que debería ampliarse a todas las dignidades que están dentro del artículo 99 de la Constitución o que gozan del antejuicio, son las más altas dignidades. Todos aquellos que dejan el cargo, ministros, parlamentarios, magistrados del Tribunal, de la Corte Suprema, en fin, toda esta élite y familiares deberían también tener el juicio de residencia y agregar a los asesores que llevan las principales figuras políticas en sus cargos, ¿no? Para que así, más aún teniendo un sistema judicial un poco lento, podamos nosotros ver
que de alguna forma se combate la corrupción. Ahora, hay muchos ataques de parte del gobierno hacia el fujimorismo. ¿Al gobierno, desde tu punto de vista, le conviene que Pedro Pablo Kuczynski gane estas elecciones? No sé, pero se pasó desde que juraron, creo, y curiosamente que juraron con la Constitución del 79, ¿no? Que habría que analizar no solo si es me imagino un que tú gesto, apoyaste eso no sé, como bueno, la aprista. Constitución sí, y por eso te iba a decir, y yo no sé si siempre nosotros analizamos, somos amigos de la píldora del día siguiente. Después de queremos analizar las cosas. Yo no sé si las formas tienen para algunos valor, pero se diría que si tú has jurado con una Constitución que honra a todos los peruanos, que tú dices precisamente mi identidad total con ella, pero estamos con una Constitución vigente que no se ha tumbado, que no se ha sacado de juego, y entonces quien jura con una Constitución que no está vigente, bueno, eso se especulará en el tiempo y en el análisis jurídico si tenía validez, y es obligación juramentar el cargo antes de asumirlo, ¿no? Pero ya que has tocado el tema, fíjate, esta Constitución va a darnos, si es que fuese el resultado, el caso de la señora Fujimori, tendríamos que, hoy que la critican mucho a la Constitución, tendríamos que la clase política activa que ha estado después del periodo de la autocracia de Fujimori y su periodo constitucional en su momento, sin duda que han cuidado con una, no sé, una acuciosidad a la Constitución, se la habrían cuidado para entregárselas fijas, ¿no? Claro. Porque nadie ha hecho nada. Mira, si tú recuerdas la transición de Paniagua, se hablaba de una asamblea constituyente, se hablaba de reponer la Constitución. Yo quisiera que pasen los videos de ese entonces para que vean cómo revolucionariamente juraban reponer la Constitución del 79, modificar, que esta era la peor Constitución, pero nadie ha hecho nada. Está ahí, nadie que tenga poder político, ¿no? Entonces, yo creo que son quejas y críticas ahorita en las que hay que mirar el futuro del país. Yo no digo que no haya necesidad de reformas, sin duda que las hay. En esa época, no te olvides que de alguna forma protagonicé la necesidad de una asamblea constituyente. Soy consciente que se necesitan reformas muy serias, pero creo que la evolución de la tranquilidad de la República exige que quienes asuman ahora las funciones representativas de los peruanos vean qué reformas deben plantear a la Constitución para que se actualice. Y no se diga que no la podemos tocar, porque si tú quieres hablar de Procuraduría, que yo tengo algunas discrepancias, por ejemplo, exige una reforma en la Constitución. Y muchas cosas, si vamos a analizarlas, van a tener que ir actualizándose, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es fundamental que la clase política que esté en el ejercicio le diga a los peruanos, y en esta segunda vuelta sería interesante saber qué piensan reformar de la Constitución, porque mucho se ha hablado de reforma, mucho se ha hablado de inconstitucionalidades, etcétera. Es un discurso pero populista, nadie, ¿no? Sí, pero el populismo tiene su piso cuando el pueblo se da cuenta y cuando hay una prensa fiscalizadora. Pero ahora hay un porcentaje bastante grande de personas que han votado por Gregorio Santos, que digamos creo que ha quedado claro para todos nosotros que esa es su propuesta principal, si es que no es su única propuesta después de su performance en el debate presidencial. Y una de las propuestas bandera de Verónica Mendoza, que también ha obtenido más de un 18%, ha sido justamente el cambio de constitución. ¿Tú no crees que los peruanos realmente, estamos hablando de casi más de un 22% de peruanos que quieren por lo menos cambios en la Constitución? Bueno, la obligación de quien gana y asume el poder es escuchar al pueblo. Si ese 22%, por eso tiene que verse qué reformas tienen que adecuarse ¿Tú qué opinas dentro de los todo eso? mecanismos de la Constitución. ¿Necesitamos un cambio? Yo creo que necesitamos reformas. Ya. Y te voy a decir, por ejemplo, necesitamos reformas y que incluso van algunas sin necesidad de reforma constitucional que implican, por decirte, las regiones, ¿no? 25 regiones sobre 25 departamentos, creo que es una situación que debe analizarse, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, y hubiéramos tenido en la Constitución del 78, promulgada del 79 y que entró en vigencia y el presidente Belaúnde la puso en vigencia. A ti te encanta esa Constitución. Pero su origen y el debate natural tiene necesidad de muchos cambios también para actualizarse, pero es una Constitución que nació por expresión del pueblo en salida de una expresión dictatorial de 12 años. ¿Cómo no me va a gustar si he visto al pueblo luchar, si he visto el 5 de febrero morir, jóvenes ir a prisión por recuperar la libertad? ¿Qué otros cambios se parecen imperativos para el voto voluntario vigente? inmediato? El Eso. voto voluntario
Y si se reforman las regiones, si se quedan 5 o 7 regiones, que hubiera sido fundamental con el antecedente que había, ya hubo un antecedente, podríamos hablar en estas macroregiones de una Cámara de Diputados regional y un Senado único. Me gustaría volver brevemente, ya para terminar también, al tema del voto voluntario. Yo estoy completamente a favor contigo, me parece un derecho de una democracia liberal como la nuestra, que las personas puedan ejercer su derecho a votar o no votar. No, estas elecciones lo han demostrado. Hay un porcentaje inmenso de la población que ha votado en blanco o ha viciado su voto. Algunas porque en la cola se cansaron y no había forma, no hubo organización, votar, no es censurar a los organismos encargados de pero esto. Hay mucha gente, están los críticos a esto que dicen, bueno, hay muchas personas que luego no estarían representadas. ¿Cómo vamos a representar justamente a estas poblaciones que son las que menos se sienten representadas por los gobiernos transitorios, que justamente son las poblaciones que no irían a votar dada el caso, ¿no? Que son justamente muchas personas que viven en provincias, en distritos más alejados? ¿Tú cómo ves todo ese tema? ¿No crees que es un tema de representatividad que se vería en juego si es que tenemos un sistema de voto opcional? Mira, hay que revisar incluso la segunda vuelta, ¿no? Ahora, yo creo, fíjate, el voto voluntario es necesario. ¿Qué está contra el voto voluntario? El ausentismo, ¿sí? La gente no va a ir a votar. No creo que no vaya a votar. Siempre además, hay gente que va a votar. Si hay un porcentaje que asiste, ellos serán pues los que con conciencia están participando, ¿no? Y entonces tendremos una representación de quienes verdaderamente han querido participar en el sistema. Ten la seguridad de que quienes no van a votar, cuando ven el desastre y se dan cuenta, o lo positivo, van a querer ir en la próxima elección y van a dar una legitimidad al proceso electoral. Pero para ello se suman algunos cambios. Yo creo, por ejemplo, que hay que separar la fecha de la elección presidencial con la del Parlamento. Fundamental, para que así no se diga, me arrastró como parlamentario, o que alguien que es presidente crea que pueda manejar las cosas con un autoritarismo cuando hay líderes en el Parlamento. Líderes que han arrastrado su propia legitimidad. Y esto es muy sencillo. No hablo de tercios, no hablo de mitades, porque eso se da en parlamento de 500 representantes, 600 representantes. Nosotros ni pensar en hablar, podemos decir para los técnicos que el número de población electoral, la representación es muy pequeña. Pero, a ver, pregúntale al pueblo si quiere un parlamentario más. Entonces tenemos que adecuarnos a ello en una renovación completa del Congreso a medio periodo, por ejemplo. Ahora, brevemente, voy a regresar a nuestra experiencia en la sala de maquillaje. Tú has sido muy crítico. Me encanta el maquillaje, yo he sido muy rápido. Esa es la razón principal por la cual estoy en televisión, porque me encanta que me maquille. Mira, no te estoy bromeando. Pero tú has sido muy crítico de la ley electoral. Digamos, ¿sí? ¿Qué cambios crees que son importantes? A mí me preocupa mucho este problema, digamos, de los votos congresales, ¿no? No puede ser que una persona que obtuvo un 32%, si es que tuvo eso, digamos, tenga mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Eso me parece problema fundamental, pero tú que, digamos, como ex magistrado del Tribunal Constitucional, ¿qué otros errores puedes encontrar? ¿Qué cosas te preocupan realmente? ¿Te preocupa la mayoría en el Congreso? Me parece que una persona que ha obtenido un 32%, porque no es un 39%, ¿no? Digamos, los votos reales suman aproximadamente un 32% y tiene mayoría absoluta en el Congreso. ¿Y si hubiera obtenido el 35%? Creo que tampoco debería pero tener entonces, mayoría absoluta. Estamos censurando al elector. No, el elector el es problema dueño, es soberano de ese dar su sistema voto. triangular, ¿no? Que tú no necesariamente necesitas tener más de la mitad de los votos válidos para tener mayoría en el Congreso. Eso de por sí me parece que es un problema gravísimo. Me parece que eso requiere cambios, porque eso no es representativo de una democracia, ni tampoco es representativo de las personas que han votado por una lista congresal o por congresistas específicamente. Bueno, para empezar, si nosotros hablamos de una renovación total del Congreso a medio periodo, tienes dos efectos. Uno, que no hay necesariamente... No, habla del sistema de votación. Claro, el sistema de votación te lo pongo así. Y además, mire, estás tocando un tema que ojalá los aspirantes a la presidencia en esta segunda vuelta, dijémonos ya, mira, ¿en qué estamos en la campaña? Si el hermano es presidente, si el otro candidato vive en Estados Unidos, ¿no? ¿A qué hora entramos al fondo? Y yo creo que una cosa importante, porque todos han censurado la ley electoral, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Entonces sería interesante, porque han tenido un plazo, de decirle al país, por ejemplo, nosotros vamos a presentar el 28 de julio esta reforma en este sentido. Yo creo, fíjate, que primero, el voto voluntario. Dos,
Si tú haces una reforma, y los televidentes que me acompañen a analizar esto con un poquito de tranquilidad, si tú pones y dices, el Jurado Nacional de Elecciones, porque de todas maneras necesitamos un solo sistema, la OMPE, la RENIEC, puede haber un sistema como fue antes, todavía lo necesitamos, porque si dejamos que los partidos tengan elecciones primarias solos, bueno, habría mucho problema. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones se determina por ley que va a conducir las elecciones primarias, se ha hablado mucho de elecciones primarias, ¿no? Se ha hablado mucho de elecciones internas. ¿Ha habido en el fondo elecciones internas? Yo rogaría que en conciencia se pongan a pensar los electores de los partidos si ha habido elecciones internas en sus partidos. Con todo, ha habido, bueno, intentos, se ha cumplido con la ley. La de Frente vigente, Amplio, ¿no te parece que fue creo una que elección interna creo que ha bastante sido de las que he responsable? escuchado que ha sido una elección controlada por el OMP, en fin, ha sido una de las pocas, digamos, si hubiera sido completo así, ¿no? Tú, Pero como, yo digamos, quiero como aprista, yo ¿cómo quiero- viste la elección interna del APRA? Bueno, fueron delegados, eso había una organización de los dirigentes del partido, pero dejémoslos a que ahora se quiere una renovación, ¿no? Claro. Entonces, quiere decir que no del todo bien, ¿no? Ajá. Porque si no, no habría necesidad de renovar nada. Entonces, fíjate, y lo que yo creo que, y esto le pedí el apoyo a los televidentes y le pido a la prensa y te pido a ti, si nosotros decimos 8 meses antes de las elecciones parlamentarias, regionales, en fin, y de los partidos voy a hablar también, 8 meses antes, los grupos políticos, partidos, de acuerdo a lo que diga la ley, asociaciones independientes, como se ponga en la ley, tienen que presentar sus padrones al Jurado Nacional de Elecciones, sus padrones de militantes, amigos, no sé, que lo especifique la norma. Estos serán revisados por la RENIEC. Solamente los que se han inscrito y los que figuran podrán ser candidatos y elegir dentro de ese partido o agrupación o alianza debidamente reconocida. 6 meses antes se va a elecciones internas, primarias, para presidente, vicepresidentes y parlamentos y en su oportunidad regiones y alcaldes y regidores, si tú quieres. Una fiesta democrática, pero solamente ellos pueden participar. Esto te permite que no haya voto preferencial, por ejemplo, porque ya se haría ahí una selección primaria y entonces no habría la competencia. Tú has sido candidato y quieras o no es un espíritu natural. Entonces, dentro del propio partido, no diré que se están matando, pero naturalmente aspiran a quitarle el voto a uno, al otro y tener más votos. Esto ayudaría tremendamente, pero te diré algo. Paralelamente, también cada partido que se inscribe en el Jurado Nacional presenta su estatuto. En el estatuto partidario define cada cuántos años tiene un congreso, elección de dirigentes. Pues bien, ese estatuto lo hace respetar el jurado. Simplemente dice, señores, les toca elecciones en abril, convoco elecciones, se presenten o no, el que gane le entrego la dirigencia de su partido. Entonces, ¿qué pasa? Y te digo esto, Eric, si tú haces esto, ten la seguridad, no creo equivocarme, que hubiéramos tenido, hablemos de futuro, tendríamos máximo 7, 5 fuerzas políticas y no 19 como hemos tenido. Bueno, Fernando, lamentablemente tenemos que ir a corte, pero te agradezco muchísimo por estar acá y ya me estás retirando. Me habías prometido, puedes decir lo que quieras, pero no tengo ni un minuto. Sí, pero lamentablemente tenemos unos tiempos bastante restringidos y tenemos tres otros Yo invitados. solamente voy a pedir unos minutos para esto. Mañana espero. Te pido que de manera muy breve, porque espero me piden que corte. apoyes. Mañana espero, o pasado mañana, presentarle una carta al señor presidente de la República como el último peruano y pedirle que ante los antecedentes que se dijo de que la corrupción dañaba miles de millones de dólares y que además la Contraloría también ha dicho el enorme daño que hace la corrupción. Hoy se reúnen los países contra el narcotráfico y la corrupción que nos está destrozando, es la gangrena de nuestras instituciones y nuestra débil democracia. Yo le pido al señor presidente, y ojalá los peruanos me acompañen en esto, y los candidatos a la presidencia, a exigir que nuestro país celebre un convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí en el Perú una comisión internacional contra la impunidad, como se hizo en Guatemala. No se olviden que en Guatemala está preso el presidente, su yerno, la vicepresidenta y una serie de funcionarios y también de las entidades privadas. El Salvador está ensayando, Portugal ingresó su ex primer ministro, Sócrates, y secretario general del Partido Socialista Portugués a la prisión y algunos banqueros y entes privados por corrupción. Estás viendo lo que pasa en Brasil. Lucha su pueblo contra la inmoralidad, contra la impunidad. Y entonces, no me va a decir el señor presidente y quienes aspiran al poder que sí van a combatir fieramente la corrupción, si no puede ni siquiera frenarse las supuestas fugas, si demora un proceso 4 o 6 años para que recién se aclare. Yo creo que no nos haría daño que una comisión internacional aquí
de las Naciones Unidas, cuyos convenios existen desde hace 10 años en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, colabore y nos ayude a luchar contra la impunidad. Caiga quien caiga, Eric, caiga quien caiga, porque tenemos que defendernos de esto, que mañana no nos arrepintamos, por favor. Dios mío, el crimen está avanzando en una forma tan severa, tan drástica, y pensemos pues en nuestros jóvenes con amor de verdad y en nuestro país. Bueno, Fernando, yo te agradezco por los minutos. Nosotros te agradecemos por venir acá. Varias cosas. Me preocupa que se hable de las mayorías con temor. Oye, en los países como bueno, hace Estados un rato Unidos estabas diciendo de que, mayorías. bueno, si el señor Kuczynski puede hasta disolver el Congreso. Si es que gana, pero yo también he dicho algo. Si la señora Fujimori le han dado el voto, ¿por qué desprecia el voto? Oye, a ti te dan el voto para gobernar. Yo te decía, ya que estás recordando decir mucho la eso sala... en el Perú es algo bastante peligroso. Tú estás ahorita recordando mucho el salón de maquillaje. Yo te decía, si a ti te hacen gerente aquí es para que gerencies el canal, no es para que no hagas nada. Y si a ti el pueblo te está dando el poder es porque creyó en tu programa, cree en lo que estás planteando. Lamentablemente después del 5 de abril existe un temor colectivo en los peruanos. Oye, yo quisiera saber con los personajes y nombres quiénes se opusieron a las dictaduras desde su adolescencia. Y no solamente ha habido una autocracia en ese periodo, hablaba de la dictadura de Velasco Alvarado. Entonces, vamos a ver y digamos, las cosas hay que superarlas. No hay peor cosa que guardar odios ni rencores. Hay en la torre ¿Te puedes imaginar cómo se levantarían los fujimoristas si es que eso pasa? ¿En qué sentido? Bueno, tampoco tendrían, digamos, la autoridad moral, ¿no? Bueno, mira, aquí si de autoridad moral vamos a competir, pero yo lo que te puedo decir algo. El pueblo ha dado un voto. Ahora, a quien le dan la confianza tiene que gobernar y responder por ello. El poder ha cambiado, Eric, no es solamente el poder político, me refiero al Parlamento, al Ejecutivo y al Poder Judicial. Yo te aseguro una cosa, quienes controlan el agua, quienes controlan el teléfono, esos tienen un poder. Fernando, ¿Sabe lo que necesitas tú quien gane? Un contralor con una autoridad moral, un defensor del pueblo, como se ha dicho, y así autoridades cuyas instituciones puedan abocarse a controlar el poder. Es una gran lástima que sí, justamente al final de la entrevista entremos a un tema en el cual por fin estemos en desacuerdo. Pero ¿dónde está el desacuerdo? Te invito... No, pero dime dónde está el desacuerdo. Yo te rogaría que me digas dónde está el desacuerdo. ¿No crees en que tú hablas con una tranquilidad de disolver el Congreso que me parece preocupante? Tú me has preguntado qué haría Kuczynski si no tiene mayoría. Aplica la Constitución. Yo te hago una pregunta ahí, cuando he dicho quiero completar la idea. Suponiendo que sea el señor Kuczynski y disuelve el Congreso, ¿qué diría si vuelve a tener mayoría la señora Fujimori? El pueblo es el que se pronuncia, el pueblo es el que tiene que dársele la legitimidad de la soberanía, equivocado o no, pero ese es el sistema, esa es la democracia y a esa tenemos que respetarla. Lo que tenemos que acabar y luchar a muerte es contra el narcotráfico, contra la impunidad, contra el crimen, Fernando, contra eso. Lamentablemente, ahora sí te tengo que censurar. Tenemos que irnos a un corte. Eso es autoritario, ya ves, eso es autoritario. El autoritario eres tú, que quieres disolver el Congreso. Es que la mayoría de acciones se pone. Ahora jamás se ha hablado de disolver el Congreso. Voy a usar mi poder autoritario de conductor de algo televisión. Que no he dicho, estoy explicando académicamente la cosa. Excelente. Pero no hay que tener miedo a las mayorías. Estoy muy feliz que hayas venido acá y este es tu casa. Oye, en Estados Unidos, Fernando, ahora sí nos tenemos que ir a corte, lamentablemente, porque nos pagan por la publicidad. Regresamos en un momento. Gracias. Continuamos en Canal 11 Noticias y tenemos información destacada para esta hora. Los magistrados del Tribunal Constitucional se reunirán hoy para emitir la sentencia en el habeas corpus presentado por el expresidente Alberto Fujimori. Ya antes, el Tribunal Constitucional dijo que los crímenes atribuidos al Grupo Colina eran de lesa humanidad. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura ya ha dicho que los correos atribuidos al juez San Martín no muestran ningún delito. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, afirmó que está de acuerdo con que se restablezca el sistema policial 24/24. La verdadera reforma de la policía es trabajar con eficiencia y bajar la delincuencia, y eso no se ha manifestado hasta la fecha, agregó. El reelecto congresista Carlos Brus consideró que este es el final de la carrera política de Alejandro Toledo y Perú Posible. A eso es lo que lleva un liderazgo falso de una persona que de ser un líder valiente,
termina como cualquier otro presidente latinoamericano corrupto, remarcó. El líder opositor del gobierno de Maduro, Enrique Capriles, aseguró que desconvocará las marchas del próximo miércoles hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral, si este ente aprueba activar el proceso para un referendo sobre el mandato del actual presidente de Venezuela. Hasta aquí la información. Continúe con la programación de Canal 11.